Buenos días, magistrado. Manuel Zacarías Monsalve Benavides. RUT 9. ¿Qué edad tiene, señor? 59 años. Fecha de nacimiento. 9 de julio del año 65. ¿Cuál es su estado civil? Casado. Su domicilio. Fijado domicilio en la calle Solimar 344, Torre B, Viña del Mar. Ese fue el inicio de la audiencia de formalización al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indagado por 2 delitos de carácter sexual y que ha marcado, por supuesto, esta jornada. ¿Cómo estás, Pati? Sí, 1 de la tarde con 1 minuto, es una diligencia que aún está en desarrollo y vamos a tomar contacto inmediatamente con nuestro compañero Max Frick para que nos entregue más detalles. Fue el inicio que pudimos ver, Max, luego la prensa tiene que salir y esto es de carácter reservado, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Toti? Hola, Pati, muy buenas tardes. Sí, es una audiencia que tiene ciertos detalles de contenido sexual que evidentemente por resguardo de la víctima no pueden ser conocidos públicamente. Por lo tanto, una vez que se discutieron todas las incidencias iniciales, por ejemplo, retirarle las esposas a Manuel Monsalve, la presencia de la prensa en ciertos momentos de la audiencia, también se discutió la ilegalidad de la detención por parte de la defensa. Bueno, tras toda esa discusión se formalizó por 2 delitos gravísimos. Uno ya lo teníamos en conocimiento, que es el delito de violación, y otro delito que se habría provocado en la mañana cuando ambas personas despiertan en el hotel y en donde la víctima denuncia un abuso sexual. Tras eso nosotros debemos abandonar la sala porque ahora lo que se está discutiendo son las medidas cautelares, en donde la Fiscalía Centro Norte ya ha solicitado la prisión preventiva de Manuel Monsalve, seguramente en base a varias cosas, a que su libertad seguramente puede constituir un peligro para el éxito de la investigación, teniendo en cuenta que puede tener todavía algún tipo de contacto en cuanto a la pena asignada al delito, que puede llegar a los 15 años, y también algo que había dicho el Ministerio Público, algún tipo de peligro de fuga. Seguramente esos van a ser los pilares en los cuales la Fiscalía va a sustentar su solicitud de prisión preventiva, esta medida cautelar de máxima intensidad que se pretende para el ex subsecretario Manuel Monsalve. Posterior a eso, habrá un receso en el cual va a tener que discutirse, posterior a eso, una solicitud que hizo la defensa, que tiene que ver con hacer un receso, que no se sabe de cuánto puede ser incluso de varios días, para poder conocer la carpeta investigativa. Yo en un momento tenía dudas, compañeros, si había escuchado mal, pero escuchen la cantidad de páginas que tiene la carpeta investigativa. Entre 120.000 y 150.000 páginas, compuestas por declaraciones, fotografías, pericias, videos que han sido rescatados de distintos lugares. Por lo tanto, la defensa dice que no tuvo tiempo para elaborar una estrategia de defensa en base a la gran extensión de esta carpeta investigativa que ha seguido formando en un mes. Más de 100.000 páginas. Claro, estábamos escuchando ahí, Max, que cuando uno recién escuchaba esa cifra, obviamente que sorprendía. Por eso también ahí se entiende la petición que se está haciendo. Vamos a ver si es que eso finalmente se resuelve. Entonces, ayer la defensa de Manuel Monsalve se quejaba precisamente porque le habían informado sí, casi sin tiempo, ¿no? Con mucha premura y que no habían tenido tiempo de poder leer esto. Max, tú nos contabas también que esto ocurría, que habitualmente en otros casos, no con 120.000 páginas, había abogados que se enteraban ahí mismo, en la audiencia. ¿No? Claro, aunque algo mencionaba la defensa, Max, sobre ese punto, decía sí, a lo mejor eso ocurre, pero cuando son situaciones que son en flagrancia, ¿no? Claro, efectivamente, ellos están diciendo que en este caso, para elaborar una estrategia de defensa que sea acorde con los delitos que se están investigando, ellos necesitan un plazo para poder conocer esta carpeta. Criticaron al Ministerio Público diciendo que prácticamente les había hecho una trampa porque hasta el día de ayer esta investigación era secreta. Deciden levantar el secreto de la carpeta y solicitar esta orden de detención que es emanada del 7º Tribunal de Garantía. Por eso al momento de incidentar la defensa y decir que ellos creían que era ilegal la detención, el juez argumentó que estaban todos los antecedentes entregados por el Ministerio Público y que el juez de turno que había dado la orden estaba en legalidad con respecto a la solicitud que estaba haciendo la Fiscalía. Por lo tanto, no había ilegalidad de la detención. Las incidencias previas tomaron por lo menos 1 hora entre que se discutió la ilegalidad de la detención, en que se solicitó incluso un receso para poder leer la carpeta, y ahí el magistrado les dijo que mejor formalizara primero el Ministerio Público, hiciera la solicitud de las medidas cautelares y posterior se discutiera
este receso que está solicitando la defensa, que es una figura sumamente extraña en la que va a quedar Manuel Monsalve, porque en el fondo él no queda ni detenido ni queda ampliado, él queda en una figura del receso de la audiencia, que puede durar varios días, que puede durar horas, que puede durar incluso una semana. Contábamos con Pato Angulo en las ediciones anteriores de Televisión Noticias que esto se dio, por ejemplo, con los generales de Carabineros. ¿Cuál era la diferencia? Que en el caso de ellos estaban en libertad, por lo tanto, mientras la defensa conocía la carpeta investigativa, ellos pudieron ir a su casa y volver. Nos preguntamos qué pasaría ahora con Manuel Monsalve si, por ejemplo, se diera un plazo de varios días. Probablemente va a tener que volver a una unidad de la PDI porque no hay medida cautelar dictada, por lo tanto no podría ir a un centro de cumplimiento de medidas cautelares como sería Santiago 1. Ah, ya. Bueno, y por eso la gran duda, ¿dónde va a pernoctar si es que esto demora, como tú dices, varios días? ¿Cuál va a ser el lugar? Porque quedaría en una situación... ¿No puede ser el mismo que ayer? ¿No puede ser también en la brigada de homicidio? Podría ser perfectamente porque no hay una medida cautelar dictada, por lo tanto Gendarmería no podría hacerse cargo de Manuel Monsalve como imputado en una causa con una medida cautelar, por ejemplo, de prisión preventiva que no existe. Esa es la gran duda que hemos tenido, hemos conversado, yo le he preguntado a un par de fiscales que han pasado por acá que me han dicho nunca había visto esta figura, siempre se había dado con las personas en libertad, como por ejemplo lo que pasó con Jorge Valdivia, en la cual su audiencia se retoma el día lunes, pero él está en libertad con una medida cautelar de arresto domiciliario, por lo tanto va a estar en su casa. Pero al haber sido detenido acá ayer, tenemos la duda que... No puede quedar en libertad hoy día, o sea, no se podría ir al domicilio que le acaba de fijar en la arresto domiciliario, porque eso es una medida cautelar. No, esa es la única posibilidad que no cabe. No puede quedar en libertad, va a quedar en una figura que se llama en el receso de la audiencia, a la espera de lo que diga el magistrado en base a lo que pida la defensa. La defensa probablemente va a pedir un par de días, nos imaginamos hasta el lunes, y esa es la duda, ¿dónde va a quedar Manuel Monsalve? Probablemente va a ser en una unidad de la PDI. ¿Les parece si revisamos lo que se ha ido discutiendo cuando han ido litigando ambas partes, tanto la defensa como la fiscalía? Primero, en base a este tema de conocer la carpeta investigativa que ellos dijeron que tuvieron muy poco tiempo, en base a esta extensísima carpeta que, ya lo decíamos, tiene más de 120.000 páginas. Debimos recurrir a cautela de garantías para que se nos entregasen antecedentes de la investigación, y eso no ocurrió. No ha ocurrido sino hasta menos de 24 horas antes de esta audiencia que se convocó para hoy, ¿ok? No hemos tenido acceso en verdad a ningún antecedente relevante de la investigación, ninguno, ni siquiera antecedentes que de acuerdo al Código Procesal Penal no pueden ser secretos. Por ejemplo, las diligencias en que el señor Monsalve ha participado. La verdad, magistrado, y quiero por último cerrar, es cierto que en este caso las filtraciones han sido de tal nivel que hay antecedentes que se conocen por prensa. Nosotros no tenemos por qué trabajar una defensa con antecedentes que se conocen por prensa. La prensa tiene más información que la defensa en estos 28 o 30 días, señoría. Eso es. Bueno, ahí hay un punto interesante. Ayer, particularmente en la noche, el diario La Tercera publicó una seguidilla de reportajes que en el fondo se han eco de lo que debería salir en esta carpeta, ¿no? Claro, es uno de los puntos que llama la atención, y de hecho estaba revisando aquí, Max, porque bueno, no conocemos los detalles de lo que se está ahí dando a conocer, pero dentro de lo que vimos en esas publicaciones está, por ejemplo, el relato del taxista, testigo clave, que es quien los traslada, y donde dice ahí que la chica me pidió ayuda y me dijo que no se quería ir con el sujeto con el que estaba. Es solo un extracto de este relato que entrega el diario La Tercera, que por supuesto generó toda una discusión, porque dicen, bueno, ¿por qué no la ayudó un poco más? ¿Hizo algo para poder ayudarla? Y también de una periodista, que ya lo vamos a hablar más en profundidad, adelante, pero que habría sido parte de la subsecretaría, que habría sido la que amenazó a la denunciante. Claro. Bueno, una serie de cosas que aquí estábamos escuchando en las declaraciones del abogado de Manuel Monsalve. Dice, nosotros solamente nos hemos ido enterando por la prensa. Claro, y de ahí, bueno, de lo que se ha visto en esta jornada, Max, también tampoco han tenido todavía tantas reacciones, porque hay que esperar a que termine, pero María Inés Horvitz sí entiendo que entregó algunas declaraciones en uno de los recesos.
Sí, efectivamente. Ella dijo que no habían tenido acceso a esta carpeta. En un momento se molestó también un poco por el acoso de la prensa que de cierta manera queríamos saber cuál va a ser la estrategia de la defensa, porque nosotros sabemos que las audiencias de control de detención y en este caso una posterior formalización no tienen un tiempo definido. Tienen que terminar en algún momento cuando terminen de exponer las partes. Por lo tanto, le preguntábamos qué va a pasar con Manuel Monsalve en estos momentos y no quiso referirse mucho a eso. Más que nada, los descargos de la defensa en este caso tenían que ver con el tardío acceso a la carpeta investigativa. Incluso en un momento al comienzo, cuando alegaron la ilegalidad de la detención, decían que ellos habían tenido reuniones con la Fiscalía en los cuales el imputado se había allanado a participar en todos los actos de la investigación, a comparecer a todo lo que necesitara el Ministerio Público. Por eso ellos dijeron que no era necesario haber emanado una orden de detención, bastaba con que lo hubiesen citado a una audiencia de formalización y él habría concurrido de manera voluntaria. Sin embargo, el fiscal Javier Armendáriz contraargumentó diciendo que ellos no tenían ninguna garantía que eso fuera a pasar, porque el imputado ya había tenido una conducta que no era ajustada a una persona previo al delito, en la comisión del delito y además posterior a esto, claro, dando a entender esa revisión de cámaras de seguridad que le pidió a funcionarios de la PDI. Vamos a escuchar declaraciones de la abogada Horvitz y de otros abogados defensores de Manuel Monsalve con respecto a las principales discusiones que se han dado, que es en base al plazo que ellos necesitan para poder revisar completamente la carpeta investigativa y de esta forma realizar una estrategia de defensa en la que ellos dicen pretenden acreditar la inocencia de Manuel Monsalve. O sea, si uno ve la lista testimonial, la cantidad de pericias, la cantidad de informes, de fotogramas, de videos que tendríamos que ver, imposible. Yo me dediqué desde que pude hacerlo, pero sin parar. Y fue imposible ver, y además no solamente ver todos los antecedentes, sino que discutirlos con nuestros defendidos. Imposible, no podíamos. Porque nosotros no estábamos solamente con las especulaciones de lo que aparecía en la prensa. Se vapuleó y se dijo de todo respecto a nuestros defendidos. ¿Cómo vamos a enfrentar una discusión sobre medidas cautelares sin realmente, mínimamente, tener un par de días? Un par de días, no estamos pidiendo mucho, pero para poder analizar efectivamente, y ojalá con nuestro defendido, temían de que se fugara. Estuvo todo el tiempo en su departamento en Viña del Mar, asediado por periodistas prácticamente todos los días. Venía a Santiago solamente para juntarse con sus abogados. No hay ninguna razón, una persona que no tiene antecedentes penales, que es conocido, que prácticamente con todo lo que ha ocurrido se dice que tiene poder. ¿Qué poder tiene el subsecretario Monsalve, ex subsecretario Monsalve? ¿Qué es ex subsecretario Monsalve? Ahora es un ciudadano de a pie. Y como cualquier ciudadano, pedimos, su señoría, que este tribunal, que es justamente al que apelamos con mucha fricción, que nos escuche y nos dé la posibilidad de preparar adecuadamente la defensa de nuestro cliente. Efectivamente, así como la defensa, yo tuve acceso ayer a la carpeta investigativa que fue liberada cerca de las 12 o las 11 y algo de la mañana, pero, y por lo mismo, efectivamente es bastante cantidad de información. Sin embargo, la inmensa mayoría, como ha señalado el defensor, corresponden a los teléfonos del propio imputado, ¿sí? Por lo tanto, la información que tiene que ver con probablemente información que ya le ha señalado la defensa. Y por otro lado, señoría, no olvidemos que hubo una audiencia previa en que el Ministerio Público ya señaló varias de las diligencias que había efectuado y los resultados de la misma. Bueno, compañeros, ustedes recordarán que una de las primeras versiones que circuló en los medios de comunicación tenía que ver con un hecho que es el primero que denuncia a esta joven víctima, que ocurre el 1 de septiembre, que habría sido un beso a la fuerza que habría sufrido de parte de Manuel Monsalve. Bueno, ese fue el hecho del cual se agarró la defensa para solicitar en un momento incluso que el juez se declarara en este sentido sin atribución para poder seguir con esta audiencia, que declarara su incompetencia, que el tribunal no era competente porque ese tribunal solamente veía la comuna de Santiago Centro y ese hecho se había dado en Providencia, por lo tanto correspondía a otro tribunal que es el octavo
tribunal de garantía. Inmediatamente, cuando contraargumentó el Ministerio Público, dijo que ese hecho no iba a ser formalizado, por lo tanto no era necesario que el tribunal se declarara incompetente, que solamente se iban a conocer hechos ocurridos en la comuna de Santiago Centro y que tenían que ver con los hechos de carácter sexual que se habrían producido en el hotel ese día 21 de octubre. Hechos que constituirían una violación y posteriormente en la mañana un abuso sexual. Por lo tanto, queda también en la duda si es que la Fiscalía va a formalizar prontamente o tendrá pensado formalizar ese otro hecho que también constituiría un delito sexual, pero que corresponde a otro tribunal de garantía, por lo tanto deberían darlo a conocer en el 8º tribunal de garantía. Hechos que se han ido a conocer en la audiencia y que dan cuenta de una formalización que seguramente se hizo muy corta, pero una solicitud de medidas cautelares que va a ser muy extensa, porque ya lo decíamos, la carpeta investigativa tiene muchos antecedentes que seguramente va a ir dando a conocer el Ministerio Público, y por eso desalojaron a la prensa, para no dar a conocer videos que, por ejemplo, pudieran afectar la intimidad de la víctima, poder conocer detalles como su rostro, su nombre, lo que evidentemente está absolutamente prohibido para resguardar a esta persona que ya sabemos lo ha pasado muy mal. Lo vimos en el testimonio de su padre, que tuvo en exclusiva a nuestra compañera Alejandra González en esa entrevista que se le hizo, y en donde él incluso denunciaba estas amenazas de las cuales, o esta forma de amedrentarlo, en las cuales se hizo por parte de funcionarios, o se habría hecho, porque es algo que tiene que comprobarse, pero es algo que por lo menos ya está denunciado. Así que esta va a ser una audiencia seguramente extensa, que se va a prolongar por varias horas, y una vez que la Fiscalía termine de solicitar las medidas cautelares, que va a ser seguramente la prisión preventiva, va a venir un receso, que es lo más probable, y después se irá a discutir esta solicitud que hizo la defensa de un receso para analizar la carpeta investigativa. Lo escuchábamos de la abogada María Inés Orbit, de aproximadamente un par de días. Dicen que eso es lo que necesitan para conocer los antecedentes de esta carpeta investigativa. Escuchemos lo que dijo, porque el fiscal Armendáriz también respondió. Tenía su momento de réplica, que se la daba al juez, cuando la defensa iba argumentando ciertas cosas para tratar o de lograr un receso en la audiencia, o incluso en algún momento tratar de que esta audiencia se suspendiera, porque ellos decían que no estaban en conocimiento de la carpeta y de esta forma no podían realizar una estrategia de defensa. Si estamos acá donde estamos, su señoría, es por los actos del señor Monsalve, no por los actos de otras personas ni los actos del Ministerio Público. La defensa optó, dentro de sus facultades, por supuesto, por judicializar muy luego la causa, haciendo ciertas solicitudes que todas fueron rechazadas por parte del magistrado. Por lo tanto, la situación de secreto no es entonces un capricho del Ministerio Público dentro de sus facultades, sino que es una situación que fue revisada por este tribunal y mantenida por una resolución que está firme. No es que se ande escondiendo una carpeta. Es una situación procesal muy clara, está dentro de las facultades del Ministerio Público y está dentro de las facultades del tribunal resolver cómo se resolvió. Bueno, y luego también el fiscal anunció los delitos por los que se le estaba formalizando a Manuel Monsalve. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que lo conversábamos ayer? Estaba la duda si acaso esto tenía que ver o no con, claro, el tema de la obstrucción a la investigación, lo que tiene que ver con la de inteligencia, si tenía que ver con esas otras gestiones que él había hecho cuando era subsecretario del Interior. O derechamente la violación y el abuso, claro, de delitos sexuales. Y eso es lo que finalmente informa el fiscal, ¿no, Max? Sí, efectivamente, fue el propio fiscal Javier Armendáriz, el fiscal regional, el que imputó estos cargos. Fueron hechos bastante breves y relató primero cómo se produce la llegada de ellos hasta el restaurante peruano, posteriormente cuando abordan un taxi y llegan hasta el hotel, y ahí da a conocer los detalles que evidentemente no se pueden comunicar, que es esta violación que habría sufrido esta víctima que denuncia este hecho, y el posterior abuso sexual que ocurre durante la mañana cuando despiertan cerca del mediodía. Escuchemos las declaraciones que hizo el fiscal Armendáriz cuando estaba realizando esta exposición, cuando estaba realizando esta formalización de cargos. Hecho número 1. El día 22 de septiembre del 2024, aproximadamente a las 18 horas, el imputado Manuel Zacarías Monsalve Benavides se reunió con la víctima, de iniciales ya señaladas,
con quienes concurrieron al restaurante Ají Seco Místico. Horas más tarde, encontrándose la víctima gravemente afectada por la alta ingesta de alcohol, fue conducida por el imputado al interior de la habitación número 719 del Hotel Panamericano, que correspondía a su lugar de residencia. Esta se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse producto de la alta ingesta de alcohol. Se trata de un delito de violación de mayor de edad con una participación en calidad de autor en grado de desarrollo consumado. Hecho número 2. El 23 de septiembre del 2024, en hora indeterminada de la mañana, en el interior de la misma habitación, la víctima de iniciales ya señaladas despertó en la cama, vestida solo con un chaleco sin manga, desorientada en tiempo y espacio, sin poder recordar lo sucedido en las horas previas, dándose cuenta que a su lado yacía acostado, también desnudo, el imputado Manuel Zacarías Monsalve Benavides, quien se acercó a la víctima y, valiéndose del estado de estupefacción y confusión en que se encontraba, producto de la fuerza impresión que le causó despertar en estas circunstancias, y sin mediar consentimiento alguno, realizó actos de significación y relevancia sexual en contra de esta, delito de abuso sexual de mayor de 14 años, participación en calidad de autor y grado de desarrollo consumado. Hasta ahí la formalización, su señoría. ¿Alguna precisión que requiera la defensa de los hechos de la formalización? ¿No? ¿Algo que quiera decir el imputado? Nada que señalar. Bien. Bueno, ahí está. Entonces, finalmente, el fiscal Javier Armendariz circunscribe esta formalización a dos delitos: violación consumada de mayor de edad, por lo que habría ocurrido la noche del 22 de septiembre, y abuso sexual, por lo que habría ocurrido la mañana del 23 de septiembre. En algún principio se había señalado que podrían incluso ser 3, ¿no? Por este encuentro con un beso no consentido, etcétera. Finalmente se circunscribe y se quedan 2 delitos, ¿no? Los que conforman esta formalización, Max. Claro, sí, y solo agregar, Max, ahí si también puedes tú relatarnos, que pudiste ver esta exposición, la actitud que tenía Manuel Monsalve. Bueno, al inicio su defensa pide que le quiten las esposas, eso finalmente es aceptado. ¿Qué es lo que pudiste también apreciar durante toda esta audiencia? Mira, desde el traslado, desde la unidad policial ubicada en la comuna de Ñuñoa, desde el cuartel de la PDI, que fue un traslado con bastante seguimiento por parte de este carro policial que llevaba Manuel Monsalve, se le veía bastante afectado, se le veía muy afligido. En todo momento hubo personas que incluso le gritaban cosas en el traslado. Cuando llegó acá al Centro de Justicia y entró a la sala, también se le veía bastante compungido, incluso al momento de individualizarse. Cuando el magistrado le pide sus datos personales, se le quebraba un poco la voz. La verdad, estaba muy afectado con toda esta situación. Él debe entender claramente como una exautoridad de gobierno del sector de seguridad que son hechos gravísimos los que se le están imputando, los que tienen además una pena de cárcel, una pena efectiva, independiente de si tenga irreprochable conducta anterior o no, vale decir independiente de que no tenga ningún delito anterior. Son hechos que, de ser encontrado culpable en un juicio, probablemente los va a tener que cumplir con una medida efectiva de cárcel. Entonces él entiende perfectamente la situación en la cual está y eso claramente lo tiene muy afectado. Se le nota en el semblante, se le nota en la voz, Pati, y la verdad, en todo momento ha estado escuchando silente los cargos que le imputa el Ministerio Público, y también cuando el juez le pregunta, él asiente con la cabeza. Max, y en el inicio de esta audiencia también ahí se da esa discusión sobre si acaso esto debiese no ser público. Me parece que los representantes de la denunciante, ellos estaban de acuerdo con que esto fuera público, transmitido, salvo algunos aspectos, cuando se mostrara algún video, a diferencia de lo que plantea la defensa de Manuel Monsalve, ¿no? Sí, pues de hecho en un momento el juez le pregunta por segunda vez a la parte querellante, porque la parte querellante había dicho que no tenía problema en que se transmitiera por el Poder Judicial. Y el juez la mira y le dice, ¿estás segura? Incluso que se transmitan los videos, y ahí la querellante reflexiona y dice, no, claramente que esa parte no sea exhibida en la audiencia. Y la parte de Manuel Monsalve en todo momento pidió que esa parte fuera totalmente reservada, y que al momento de exponerse los elementos de la carpeta investigativa inmediatamente se desalojara la prensa
para resguardar también la privacidad de su defendido. Ellos también argumentaban que era importante eso. Sí, dos cosas de lo que estamos hablando. Prueba de aquello es que, de hecho, el padre de la denunciante le otorga una entrevista en exclusiva a Chilevisión Noticias, donde él mismo dice que tanto la familia, incluida la denunciante, estaban de acuerdo con que él saliera con el rostro descubierto, digamos, ¿no? Sin ningún blurreo, sin ninguna especie de filtro. Y dice que ellos quieren dar la cara en este asunto y demostrar que su hija es la víctima. Y por otra parte, también, claro, da la sensación lo que tú hablabas del semblante, ¿no?, de Manuel Monsalve, que por supuesto se sabe que podría terminar en prisión efectiva, pero hasta ahora, porque él no lo ha declarado, pero ayer lo que decía el abogado, cuando tú estabas con él también, él dijo: mi defendido es inocente, lo sigue manteniendo a rajatabla, dijo: mi defendido es inocente, sí, y lo vamos a demostrar en tribunales. Sí, esa es la convicción que tiene la defensa. Por eso pero solicitado la tiene porque, este me imagino, plazo. Con el Monsalve. Entonces también me imagino que el mismo ex subsecretario sigue insistiendo en su inocencia. Sí, eso lo desconocemos. No sabemos por qué la defensa tiene esa certeza de que Manuel Monsalve es inocente. No sabemos si por la declaración de su propio defendido, si porque han tenido acceso a algún tipo de cámaras de seguridad que puedan decir lo contrario de lo que han relatado algunos testigos y la propia denunciante. No tenemos certeza de dónde viene esa convicción. No podemos saberlo porque además él tiene un secreto profesional que le impide transmitir cualquier tipo de información que le pueda haber hecho llegar, en este caso, su defendido, que es el imputado en la causa, Manuel Monsalve. Pero la verdad, nosotros esperamos que esta audiencia, por lo menos hoy, sea maratónica, se extienda por varias horas más y seguramente con el pasar de las horas vamos a poder ingresar nuevamente cuando se haga un receso posterior a la solicitud de las medidas cautelares y el juez le dé la palabra a la defensa para argumentar cuánto plazo necesitan para poder estudiar la carpeta investigativa y el juez determine si ese plazo es correcto, si necesitan más, menos y finalmente se indique. Puede ser un día, 2 días, eso lo va a tener que determinar el magistrado, porque las audiencias en este caso no tienen un plazo de duración, no tienen una extensión que esté limitada. Es solamente cuando termina la exposición de ambas partes, en este caso de la que está acusando, que es el Ministerio Público, que está presentando cargos, está formalizando, de los querellantes que se suman claramente, y luego la defensa, que necesita también exponer sus argumentos para defender a Manuel Monsalve. Max, y hablemos un poco de lo que ocurre con María Inés Horvitz. Ya la habíamos escuchado al interior, no de la sala, pero dijo una declaración, ¿no? Emanó una declaración, no sé si controversial, pero claro, en un receso sale, habla con la prensa y le preguntan cuál sería para ella, como parte del equipo defensor, un escenario ideal si es que se dictara una medida cautelar, claro. Claro, para ellos la medida cautelar ideal sería el arresto domiciliario, independiente si era total o nocturno, porque dicen que ellos no estarían de acuerdo en ningún caso con una prisión preventiva. Escuchemos lo que dijo la abogada cuando se hizo este receso y salió desde la sala y conversó brevemente con los medios. Vemos por su seguridad personal, por lo tanto, nosotros confiamos en que el tribunal va a decidir. ¿Hay algún centro penitenciario en general que para usted le pueda otorgar mejor seguridad que Bueno, Capitán Llave, pero parece que ahí no se puede porque supuestamente es solamente para los delitos para los delincuentes económicos, nada más. ¿El arresto domiciliario para ustedes sería quizás lo ideal por la seguridad? Como la Katy Barriga, nos gustaría mucho, a ver si él también tiene opción de hacer ganarse alguna lucas porque está arruinado. Yo le puedo decir a usted, como ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, que el fraude al fisco puede llegar a pena de crimen, igual que la violación, igual. O sea, sí. Bueno, a ver, yo soy la defensora, señora. Si usted quiere que yo le diga que le encuentre razón, hable con la defensa, o sea, con la querellante. Él estuvo siempre en el mismo lugar, entonces no ha colaborado. ¿En qué sentido ha colaborado? Él nunca se opuso a nada de lo que le pidió el fiscal. Bueno, eso es parte de las declaraciones. Claro, entonces, eso es lo que argumentó. Sí, Max, te escuchamos. Sí, eso es lo que argumentó en todo momento la defensa. Es muy importante eso porque ellos dijeron que ellos nunca se habían restado de comparecer a los actos del procedimiento, que siempre habían colaborado con todo, habían entregado los teléfonos celulares, habían entregado todo lo que le había pedido el Ministerio Público y en esos momentos le dieron la palabra al fiscal Armendari y él se molestó mucho
cuando la defensa dijo que habían tenido reuniones con el Ministerio Público y que prácticamente, entre comillas, habían llegado a algunos acuerdos, que este sería presuntamente lo que decía la defensa, de que era innecesaria una orden de detención, que habría sido mejor agendarle una hora para formalizarlo. Se enojó mucho el fiscal Javier Armendáriz porque dijo que esas son reuniones que se sostienen en privado y que no tienen que darse a conocer públicamente, y que eso lo único que podía generar es que en el futuro no se dieran más estas reuniones con la defensa, porque ellos como fiscalía no habían llegado a ningún acuerdo con ellos. Por eso presentan o por eso solicitan esta orden al tribunal, que finalmente la termina dando. Sí, ahora, ¿lo habrá sentido como una presión? Como, bueno, evidentemente es conocido el fiscal Armendáriz por no declarar más allá de lo estrictamente necesario, ¿no? Y muchas veces en que se le ha preguntado durante todo este proceso, en las semanas que han antecedido esta formalización, él dice, no puedo hablar, no porque no quiera, no puedo hablar porque la ley me lo prohíbe. Entonces, en ese sentido, también cuida el fondo, pero también la forma. En ese caso, se entiende que se haya molestado con esta petición, ¿no? O con este comentario, más bien. Claro, porque en el fondo la carpeta investigativa es solamente para los intervinientes. Eso es lo que debería ocurrir siempre para las personas que están directamente vinculadas a la causa, el Ministerio Público, el querellante, la defensa. Y él sintió, claro, como parte de traición esta declaración que hace la defensa, en la cual dice que se habían juntado, que siempre habían estado muy llanos a colaborar con la investigación y que por eso no había ningún peligro de fuga de parte de Manuel Monsalve. El fiscal Armendáriz argumentó totalmente lo contrario, dijo que su comportamiento no era ejemplar ni antes, ni durante, ni posterior